Hola, ¿cómo estás? Somos Juventud Inquebrantable, nuestra casa, Puerta del Cielo. Si tenés entre 15 y 23 años, te invitamos a que seas parte de nuestras reuniones de jóvenes todos los días sábados a las 21 horas. Nuestro objetivo es conocer cada día más a Jesús y enamorarnos de su corazón. Somos una generación encendida, apasionada, alegre, llena de proyectos y sobre todo con nuestros ojos fijos en Jesús. ¿Querés ser parte? Puedes encontrarnos en Instagram como juventud-inquebrantable- o también puedes ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp. No te quedes afuera. Sumate, te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, corre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sentirá. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad es el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Cantos en gozo admirar tu poder, por siempre yo te amaré y incomparables promesas
Amén. Dios les bendiga. Un gusto otra vez estar con ustedes a través de este medio. Quiero bendecir la familia, saludarlos en el nombre de Jesús. Y vamos a estar compartiendo una palabra porque ella siempre es luz en nuestro camino y puede alumbrar en lugares oscuros donde nosotros nos vemos. Ahí está la palabra lista para ayudarnos a conocer lo que no se ve a simple vista. Por eso quiero invitarles, antes de compartir esta palabra, vamos a estar orando y pidiendo la bendición para usted, para la familia, para toda la iglesia de Puerta del Cielo y los amigos que nos están viendo y queremos que esta palabra ayude a entender uno de los principios que encontramos en la Biblia tan importante, que es la lucha, la guerra espiritual y todo eso, como quiera usted nombrarlo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra otras cosas que no son carne y sangre. Ya vamos a estar hablando de eso. Y me gustaría que allá en su hogar pueda orar conmigo junto a este momento que Dios nos da para poder orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, hermosa oportunidad que tenemos de compartir en esta noche de día domingo, Señor, tu palabra. Que sea de bendición y que rompa toda la fortaleza y cosas que a veces el enemigo quiere poner en nuestro camino. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos de Puerta del Cielo, a todas las familias que hoy se están conectando ya, Señor, para oír una palabra, Señor, que pueda ayudar a avivar sus corazones. En el nombre de Jesús, y la necesitamos todos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero compartir en el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor, de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a dar lectura del capítulo 6, verso 10 en adelante. Si lo tiene, y si no, abra su Biblia o anótelo y sigamos esta lectura. Por favor, preste mucha atención a esta palabra. Por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra seres humanos, dice este pasaje, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades, dice este versículo, que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bien, hermosa palabra. Una palabra del apóstol Pablo que nos está exhortando, enseñando que hay cosas en la vida, cosas que a veces pasan en esta tierra, que a los ojos nuestros humanos no podemos ver, pero que sí existen estas criaturas, por así llamarlas, de maldad. Estas criaturas que están al acecho, estas criaturas que están allí para atacar y traer conflicto. Por eso que en esta noche vamos a estar hablando de esta palabra que tenemos en esta noche. Yo quisiera que usted vuelva a repasar estos pasajes que son los que vamos a estar meditando
en esta noche. Por eso que me gustaría tocar algunos puntos muy interesantes que tenemos aquí en estos pasajes para ayudarnos a ver lo que no ven nuestros ojos naturales, porque hay un mundo de maldad. Hay un mundo de maldad que está queriendo meterse para hacer daño. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Así lo dice la palabra, ¿no? Así lo dijo Jesús también. La Biblia nos enseña que en este mundo hay una lucha espiritual, y que todos los creyentes, los seres humanos, dijimos, no podemos ver ese mundo espiritual de maldad, pero existe. La palabra dice que existe, y como creyentes, como hijos de Dios, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero se está moviendo, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Existe el diablo, dice la palabra. Existen poderes y autoridades, potestades que dominan el mundo, un mundo espiritual de maldad, ¿no? Y fuerzas malignas, dice la Biblia, en las regiones celestes. Ahí nos dice la palabra en Efesios 6:12. Y uno se pregunta y dice, ojalá esto no fuera cierto, ¿eh? Ojalá que esto no esté pasando, pero sí, aunque no lo vemos, no lo palpamos y que no capta la vista humana, allí la Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual de maldad que se está moviendo en las regiones celestes. Así lo dice la palabra. ¿Y cuál es el propósito? Su único propósito, ¿sabe cuál es? Es resistir la obra de Dios. Es hacerle daño a la familia. Y esto lo viene haciendo desde el principio. Allí en el jardín del Edén, allí apareció Satanás tratando de arruinar todo lo que Dios quería con Adán y Eva. Así le propuso un camino diferente de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Y la Biblia dice que desde ese principio Satanás se ha ensañado, ha buscado la forma de arruinar la creación de Dios que somos nosotros. No se ocupó de las plantas, no se ocupó de las flores, no se ocupó de los animales, sino se ocupó de nosotros tratar de hacernos la vida imposible. Entonces Él está desde el principio queriendo destruir la familia, quiere destruir nuestro matrimonio, Él quiere destruir los dones que Dios te ha dado para servir. Él quiere destruir y anular ese deseo de servirle al Señor, ese anhelo por buscar la presencia del Señor. Él quiere que eso se apague, que eso se detenga, que no avance, ¿verdad? El diablo nos ataca. Nos ataca y está, de alguna manera, empeñado. ¿Empeñado en qué? Hacernos la vida imposible. Él quiere que los dones que Dios te ha dado se apaguen, que no los uses, que los uses para otra cosa, que los uses para moverte de una forma que puedas usarlo no para su obra, sino que los use para alimentar tu ego, alimentar sentimientos y emociones que a veces vienen y tocan la vida de las personas que están sirviendo al Señor. El diablo nos ataca. Y no te va a atacar, escucha bien, no te va a atacar cuando estás en tu mejor momento. El diablo no te va a atacar cuando estás, dijimos, en tu mejor momento. O sea, ¿cuál es tu mejor momento? Cuando estás en oración, cuando estás bien conectado con el Señor. Él sabe que es imposible hacer algo. Es imposible. Cuando te ataca, cuando estás débil en la fe, cuando andás flojos en la palabra, flojo en la oración, falto de buscar la presencia del Señor, cuando te has perdido la comunión con el Espíritu Santo. En ese momento es cuando viene en la vida de los cristianos el desaliento, la falta de comunión con Dios, va debilitando tu fe. Va debilitando nuestra fe. Entonces, en ese momento, somos candidatos a ponerle el oído, a escuchar todo lo que Él nos quiera decir, a prestarle atención a las sugerencias que Él va a hacerte en momentos de debilidad, en momentos en que no
estás en comunión con el Señor, donde has dejado de conectarse con la palabra. Por eso, en ese momento de desaliento, en ese momento en que estás siendo oprimido, en ese momento cuando sientes temor, miedo, o cuando te has descuidado en tu vida, en tu relación con Dios, ahí el enemigo va a venir. No va a venir, como dijimos ya, en tu mejor momento con Dios. Él viene cuando estás flojo, cuando te estás alejando, cuando estás deslizándote en tu vida y tu relación con Dios. Por eso que es importante tener en cuenta cómo estamos, ¿no? Porque no tenemos que, la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Y esos son momentos en que tenemos que estar todos los días, cada día, de mantenernos en comunión. Esta pandemia ha traído mucha frialdad espiritual. Hay muchos que se han desanimado, que habían empezado con todo el fuego, y el hecho de distanciarse de las reuniones presenciales hizo que se debilitaran en la fe, se desanimaran. Y ahí aprovecha el enemigo, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que estar conscientes que estamos ante una batalla. El diablo no descansa, él va a usar, él va a venir. Si no respetó a Jesús, y ustedes lo saben, él no va a respetar a nosotros, él va a venir a atacar y va a querer hacernos daño. Entonces, queridos hermanos, primeramente es fundamental, escucha esto, fundamental y esencial saber de dónde proviene nuestra fuerza. Porque la palabra dice, tenemos que tener claro, tenemos que tener claro que vienen a nosotros estas mismas luchas, a todos los cristianos. Y esas mismas luchas hacen que nosotros nos aferremos a la palabra y busquemos en la Biblia cómo está nuestra vida y cómo tenemos que luchar contra esto. Porque vienen esos momentos. Y si usted es un creyente en Dios, un hijo de Dios, y está pasando por estos momentos, hay que pensar un poquito que llega un momento que nos va a tocar un día malo, como decíamos en la palabra. Viene un día malo, ese día malo tiene que ver con luchas, batallas, y después preguntamos, ¿y esto por qué me está pasando a mí? Es que el enemigo viene y nosotros tenemos que estar preparados para hacerle frente. Entonces, tenemos que tener no solamente, es esencial saber de dónde proviene nuestra fuerza, sino lo segundo es tenemos que cada uno de nosotros tomar la decisión de buscar de fortalecernos en Dios. La palabra dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo de nosotros es lo suficiente fuerte como para hacerle frente y pelear con nuestras armas. Usted y yo no podemos contra estas fuerzas espirituales malignas que no vemos pero están allí y que nos atacan. Por eso dice el verso 10, fortaleceos. El primer punto que quiero tocar es fortalecernos en el Señor. Si estamos fortalecidos en el Señor, podremos. Por eso dice el versículo 10, Reina Valera, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa esto? Que si estamos fortalecidos, podemos confiar en la fuerza del Señor, que siempre, cada vez que nos fortalecemos en el Señor, siempre dice la palabra, vamos a tener victoria. Siempre vamos a ganar la batalla que el enemigo nos quiere hacer. Así que, queridos hermanos, si estamos fortalecidos en el Señor, empieza todo por ahí. Si estamos débiles, que no estamos fuertes en el Señor, y por supuesto que vamos a ser golpeados, a ser lastimados, va a pasar en la familia, y necesitamos estar fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay nadie más poderoso, escucha bien, y esto, piénsalo bien.
Tenelo en cuenta, querido hermano, porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Esta lucha no la podemos enfrentar solos. Necesitamos de la fuerza del Señor. No la podemos enfrentar con nuestra inteligencia. Y muchos dicen, bueno, yo llevo 20 años de cristiano. No. O tengo tal servicio en la iglesia, o tengo una posición. No, por el diablo no respeta eso. ¿Me entiende lo que digo? Tenemos que estar fortalecidos. El Señor no se trata de dones. No se trata de habilidades nuestras, no se trata de nuestra sabiduría, se trata de la fuerza del Señor, que la necesitamos para poder tener victoria en Cristo Jesús. Porque el poder del Señor hizo posible que Cristo se resucitara de los muertos, queridos hermanos. Imagínense, ahí lo dice la palabra, si vemos cómo Jesús resucitó, porque ahí estuvo el poder de Dios levantando a Cristo de los muertos. Pero en el libro de Hebreos 11:2 dice que la clave de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, queridos hermanos, dice Hebreos 11:2 que ese poder constituyó el universo y toda la creación por la palabra, por su poder. Todo fue constituido, imagínate, la palabra. Por la palabra fue hecho este universo, de modo de lo que, dice la palabra, de lo que no se veía, de ahí surgió lo que hoy se ve, por la palabra. No había nada y por la palabra del Señor empezaron a suceder las cosas. Empezó el Señor a crear las cosas. Entonces, ese poder y esa fuerza está con nosotros. Y tenemos que tener claro, y el diablo quiere que no lo entendamos. Y todo dependerá, cuando estamos fortalecidos en el Señor, dependerá de Dios para que esa fuerza no falte en los momentos de luchar, porque no estamos solos, no podemos batallar solos. Estamos con la fuerza del Señor luchando contra estas fuerzas malignas, espirituales, que vienen a traer daño y hacerte la vida imposible, hacernos la vida imposible, hacer que la iglesia se estanque. Sobre todo. Ahora, tenemos que tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a aprender cómo batallar en el mundo espiritual? Porque esta batalla, dijimos, no la podemos hacer con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría y con nuestros simples dones. Dice la palabra aquí, y quisiera compartir algunos puntos que son necesarios para poder combatir esta batalla y tener victoria. Una de las cosas y el consejo del apóstol Pablo para luchar contra estos poderes de las tinieblas, de oscuridad y potestades, y habla de un mundo de tinieblas, la armadura del creyente es necesario. Tenemos que estar con toda la armadura que el Señor nos da en su palabra. La armadura del creyente la necesitamos en esta batalla. Y tiene que ver con estar bien colocada nuestra armadura para hacerle frente. No podemos ir desarmados a batallar contra el enemigo. La Biblia lo dice ahí en el libro de Efesios que acabamos de leer. Lo primero que debemos saber, que debemos usar la Biblia dice toda la armadura. No podemos arriesgarnos a usar solo una parte de la armadura. Dice toda la armadura. Como hemos leído anteriormente, necesitamos usar toda la armadura. Porque si no la usamos, ¿qué pasa? Y vamos a ser personas que nos va a faltar algo y vamos a ser vulnerables y donde el enemigo nos pega, ahí vamos a ser lastimados. Por eso que hay que usar toda la armadura, no solo una parte. Eso tenerlo en cuenta. Tenemos que usar entonces la armadura completa, queridos hermanos. Lo otro es que también es muy importante, es saber que al enfrentar estas batallas tenemos que conocer este mundo espiritual. O sea, yo no digo que usted se ponga a meditar, a ver. No. Tenemos que conocer cómo se está moviendo en este mundo. El diablo está destruyendo vidas, personas, matrimonios. Hay violencia, todo eso ya es una manifestación que el enemigo está detrás de todo eso. El diablo, el mundo de las tinieblas, donde está llevando
a la gente a la desesperación, al temor, a la angustia, al dolor y todo eso que estamos viendo. Ahí estamos viendo y tenemos que batallar contra eso para que el enemigo retroceda y deje las vidas en libertad. Amén. Entonces, tenemos que saber que Él se mueve en la oscuridad. Eso es lo primero, ¿no? Él no lo va a saber, se mueve en la oscuridad donde nosotros no vemos. Pero ahí está el Señor para iluminarnos cuando estamos en comunión y en oración con el Señor. Él nos va a llevar a decir, hay que orar por hay que orar por eso. La raíz de esto es esto. Y así estamos entendiendo un mundo espiritual que por ahí de forma natural no lo podemos ver. Entonces lo primero es, dijimos, ponerse toda la armadura de Dios. Lo segundo es conocer muy bien cada parte de la armadura. ¿Para qué sirve cada una? ¿No? Porque si un soldado va a la batalla, le dice, mire, esto es cuando los tenga ahí cerquita, y esta otra es cuando esté lejos, ¿no? Un ejemplo, no soy muy de conocer todo lo que es el mundo de la milicia y de soldado, pero hay armas que se usan a corta distancia, y otras que tienen más distancia, y otras armas que son direccionales de forma, ahora con toda la tecnología, que van justo ahí donde está digamos el enemigo, y ahí lanzan sus misiles y todo eso. Una de las cosas que dice la palabra, ¿no? Conocer muy bien cada parte de la armadura. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bien, vamos a ir por la primera, el cinturón de la verdad. ¿Para qué sirve? El cinturón de la verdad nos va a guardar de las mentiras que el diablo tiene contra nosotros, Nos va a guardar de las mentiras del enemigo que viene a nuestra mente, a nuestra vida, y nos ayudará, si andamos en la verdad, a no desviarnos del camino de la verdad. Porque la verdad es de la palabra, no tenemos que desviarnos. No podemos andar como nosotros queremos. El cinturón de la verdad te llevará a estar listo para caminar en la verdad de su palabra, en la verdad de Dios. Segundo, tenemos la coraza de justicia. ¿Qué hace la coraza de justicia? Nos protegerá nuestro corazón de hacer cosas injustas, sabiendo que la justicia es del Señor, porque a veces queremos, en esos momentos cuando pasan cosas injustas, queremos tomar nosotros la justicia por, como se dice muchas veces, y lo hemos escuchado, queremos hacer justicia por nuestras manos. No. A veces cuando pasamos un momento malo, el diablo te quiere sacar de ese momento en que estás viviendo y decir, pero ¿qué me pasa? ¿Qué es injusto lo que me están haciendo? Y bueno, pero cuando estamos con la coraza de justicia, y el Señor se encargará de hacer justicia y no hacerla nosotros. Así lo dice la palabra. Tercero, el Evangelio de la paz. ¿Qué hace? Nos ayuda a mantener la calma en medio de la turbulencia, sin desesperarnos, y así caminar en la paz del Señor, que nada te quite la paz. ¿No? Hay muchas cosas que en este mundo nos están quitando la paz y empezamos a estar inquietos, pero que la paz, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo vino con un mensaje de paz a nosotros. ¿Y por qué trajo paz? Porque en este mundo no hay paz. Hay lucha por todos lados. Hay discusiones, hay peleas, hay discordia, y la gente está mal, y la gente está en conflicto uno con otro, aún en la familia. Por eso necesitamos el Evangelio de la paz para mantener la calma en medio de tanta turbulencia, queridos hermanos. Cuarto, el escudo de la fe. ¿Qué hace el escudo de la fe? Nos va a ayudar a apagar todos los dardos encendidos o las flechas encendidas que vengan contra nosotros, contra nuestras vidas y la familia. Echando fuera de nuestras vidas, ¿qué cosas? Todas las dudas. ¿Escuchó bien? Todas las dudas, todos los temores, todos los miedos, todas las angustias que puedan venir a nuestras vidas, que el enemigo nos está lanzando y nos quiere hacer creer que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado solo. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, usar el escudo de la fe. La fe es importante en los momentos de conflicto y de lucha espiritual. La fe, no de caer en la fe. La fe es importante. En algún momento voy a compartir algo de eso. ¿Por qué?
Porque si sabe que el enemigo, querido hermano, sabe usted que el enemigo quiere debilitarte en la fe. Él está hablando a tu mente para que no confíes en Dios. Él va a decir, mire, vas a perder esta batalla. Él te va a decir que Dios te abandonó. Él te va a decir que no se ocupa de tu vida ni de tu familia. Mira cómo estás. Y eso hace el enemigo para que nosotros perdamos nuestra confianza en Dios. Entonces tenemos que tener claro que el escudo de la fe nos va a ayudar a contrarrestar todas estas cosas que a veces el enemigo en momentos difíciles de crisis viene contra nosotros. Número 5. Ese fue el número 4, ahora el número 5. Aquí está hablando del casco de la salvación. Nos ayudará a recordarnos quiénes somos en Él. O sea, en otras palabras, Él nos está recordando el casco de la salvación, que nuestros pensamientos se encuentran en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Eso es importante, nunca olvidarlo. Que en los momentos de batalla, recordar que el Señor dio su vida para salvarnos. Recordar que con su sacrificio hoy tenemos salvación. Tenemos una nueva identidad. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, esa es nuestra identidad, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice la palabra, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bueno, ¿no? Saber que en estos momentos, cuando tenemos eso tan importante como dijimos, el casco de la salvación, va a ser posible que nos mantengamos firmes. Por último, número 6. 6, tenemos de la armadura 5 que tienen que ver con nuestra vestidura, nuestra protección. Pero tenemos la número 6, la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Lo dice, es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, ¿qué hace en nuestras vidas? La palabra del Señor dice que es la espada del Espíritu, es el arma de ataque. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra, con la espada del Espíritu. ¿Cómo hizo que los demonios salieran de su cuerpo? Le ordenó la autoridad. Esta espada habla de autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Al diablo no le decimos, por favor, ¿por qué no me dejas tranquilo? No. En el nombre de Jesús, vas de mi casa, de mi familia, y en el nombre de Jesús te echo de aquí. En el nombre de Jesús, por la palabra, porque escrito está. ¿Sí? La palabra es importante, porque la palabra del Espíritu es la palabra de Dios, es nuestra arma de ataque, queridos hermanos, donde el enemigo y toda su fuerza de maldad van a retroceder, van a soltar todo lo que quiera él atar y encadenar y oprimir. Tenemos ese ejemplo que les relataba de Jesús. Jesús les ordenó a los demonios salir, no le dijo, por favor, va y sí, que dejamos molestar a este tipo. No, le dijo, vete. En el nombre de Jesús, Él los echó fuera. Y cuando en algunas oportunidades, y lo atamos en el nombre de Jesús. Los demonios tienen atormentado a las personas, pero cuando tenemos la autoridad de Cristo, ellas van a ser libres. Cuando leemos Lucas capítulo 10, que se los voy a relatar, capítulo 10, encontramos que los discípulos estaban felices porque fueron enviados los 70 de casa en casa y el Señor le había dado autoridad para echar fuera demonios y sanar los enfermos. Y ellos vinieron gozosos cómo los demonios se sujetaban, cómo los espíritus malignos salían de sus cuerpos, cómo los enfermos eran sanados. ¿Por qué?
porque tenían la autoridad del Señor. Y lo hacían por la palabra, no iban con algún ungüento, alguna cosa rara para que los demonios salieran. No, era la autoridad de la palabra que Cristo les había dado a esos discípulos, como también nos ha dado a nosotros. Entonces, queridos hermanos, hay poder en el Señor. Queridos hermanos, tenemos autoridad como iglesia, como iglesia y pueblo de Dios, la autoridad para someter esta fuerza de maldad que están queriendo ocupar esta tierra y hacer daño. En el nombre de Jesús podemos establecer su reino y estas fuerzas de maldad no nos van a poder con nosotros. Y nunca van a poder mientras nosotros estemos fortalecidos en el Señor. Por eso te digo, hermano, no sé cómo está tu fuerza. No sé cómo está tu fe. No sé si estás fortalecido o andás medio débil, dudando y vacilando en tu caminar con el Señor. Pero te animo a que te puedas fortalecerte. Te animo a que puedas caminar con el Señor. Por eso cierra tus ojos ahí donde está y me gustaría orar por su vida. Y aquellos que están fortalecidos, no le aflojen. Aquellos hermanos que están caminando firme y que tienen su fe en el Señor, no le aflojen. Porque de eso va a depender que cuando venga el día malo, el diablo no te derrote, que no sufras una caída. Amén. Por eso cierra tus ojos ahí donde está, en tu casa. Vamos a orar para que el Señor los fortalezca, aquellos que están débiles o que están fuertes, que el Señor los siga fortaleciendo. Y gracias a Dios porque hay mucho pueblo que está fortalecido, pero también hay otros tantos que están débiles, que necesitan sobreponerse y enfrentar estas batallas. Hoy tienes que tomar una decisión de fortalecerte en el Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy declaro tu victoria, Señor, sobre todas aquellas cosas que el enemigo quiere venir en contra de nosotros, desanimarnos, hacernos caer y que nos propone cosas. En el nombre de Jesús rechazamos toda propuesta del diablo, del enemigo, que viene a susurrar a las mentes de las personas, Señor, y aún de los hijos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos hermanos que están débiles, Señor, por aquellos hermanos que están luchando, que nos están dudando, que están teniendo temores y conflictos en su vida y que no saben qué hacer. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra y que el poder de tu Espíritu Santo llegue a sus corazones levantándolo, porque cuando nos fortalecemos, Señor, podemos estar seguros que la victoria vendrá la victoria, vendrá, el poder de Dios se va a manifestar, porque el poder del Señor está por encima de todos los poderes del infierno que quieran levantarse contra su iglesia, contra su pueblo y contra la familia y contra las personas, Señor, en el nombre de Jesús, que estos hermanos, Señor, que necesitan de fortaleza, Señor, tu Espíritu Santo en esta hora los esté levantando, animando, para seguir confiando y no decaer, porque eso es lo que quiere el enemigo, hacernos debilitar y hacernos pensar que Dios no está con nosotros y mira lo que nos pasa. Pero en el nombre de Jesús, echo fuera todos esos pensamientos, esas ideas que vienen y estos pensamientos que vienen del mismo infierno de Satanás para poder debilitar a los cristianos y dar un paso al costado. Señor, en el nombre de Jesús, que sean fortalecidos las familias, los jóvenes, los niños, Señor, los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te pido por aquellos que ya están, Señor, fortalecidos, que están caminando, que no le aflojan, que están en sus altares clamando y orando, que están en contacto, que se están ahí aferrando, Señor, a tu palabra y confiando en ella más que todo lo que pueda predecir, Señor, este mundo y lo que puedan decir los medios. Señor, confiamos, Señor, en lo que tu palabra nos enseña. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que esta palabra sea de aliento para usted y su familia allá en sus hogares. Nos despedimos. Dios les bendiga.